Hoy es la segunda edición de Seguridad Sin Filtros y me acompaña Joseph Yumaire. Bienvenido. Gracias, Mabel. Gracias y saludos a la audiencia. Llegamos a episodio 2. Llevamos bien. Muy bien. Y tenemos un buen programa listo para toda la audiencia. Vamos a hablar un poco de todo. Hay algunas cosas que pasaron esta semana que me parecen muy importantes en el ámbito de seguridad nacional y seguridad regional más que todo. Y también queremos enfocar especialmente sobre Irán. Y durante los diferentes episodios, en otras semanas vamos a enfocar un poco más en Rusia, un poco más en China, un poco más en Venezuela, Cuba. Pero por el momento queremos enfocar en Irán porque hay muchas cosas avanzando con Irán en contra de Estados Unidos, en el propio vecindario en América Latina. Pero también yo creo que parte de esta serie es dar un poco más conocimiento sobre expertos de Irán, personas con que yo he conversado y colaboro por mucho tiempo, para que ustedes lo conozcan y escuchen un poco qué está pasando en Irán, porque es importante entender lo que pasa en sus propios países, porque eso te indica lo que quieren exportar al resto del mundo. Y bueno, pero antes que todo, me gustaría tocar algo que pasó justo, creo que si no me equivoco, el martes de esta semana, y es el testimonio de almirante Craig Fowler, que es el jefe de Comando Sur. Para que no los conocen, él es el encargado, oficial militar con más alto rango, que se encarga sobre todo América Latina y el Caribe. No México, pero incluyendo México, Centroamérica, Caribe y Suramérica. Y en su testimonio que dio ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado, que por cierto es un testimonio anual, o sea, cada año, más o menos en estas fechas de marzo, el jefe de Comando Sur, sea quien sea, da su testimonio anual para reportar cómo está yendo los esfuerzos del Comando Sur en América Latina y cuál es el ambiente de defensa y seguridad en la región. Y normalmente algunos a veces son un poco cínicos porque piensan que esto es simplemente el momento donde Comando Sur o cualquier entidad llega al Congreso para rogar para dinero. O sea, empiezan a pedir, dame más plata, y es más o menos el mismo tono en todos los testimonios. Obviamente es importante pedir y autorizar plata, dinero o recursos para las operaciones militares que está haciendo Comando Sur, pero este testimonio específico me llamó mucho la atención. No solamente la audiencia, lo que hicieron presencial en el Senado, pero el testimonio escrito que entregó el almirante al Senado, porque es uno de los mejores que he leído desde que estoy leyendo este tipo de testimonios. Yo tengo más o menos más de 10 años cada año leyendo este testimonio de Comando Sur. Han mejorado durante los años, tengo que reconocer, pero esta fue realmente excelente, porque da una muestra de conocimiento de la realidad de las amenazas que se están montándose en América Latina, y más que eso, la urgencia, un tono de urgencia. En pocas palabras, el almirante Fowler dice, nos está acabando el tiempo, o sea, estamos perdiendo nuestra ventaja geográfica en nuestro propio vecindario, donde vivimos, donde estamos, o sea, en este lado del mundo, donde naturalmente Estados Unidos debería ser más ventajoso, nos están quitando esa posición. Y lo dijo con mucho énfasis, y eso creo que me pareció demasiado importante, porque cualquier persona que ha trabajado América Latina o ha estudiado América Latina aquí en Washington saben que los políticos no lo ponen mucho cuidado, y eso ha sido un grande error, sino tal vez el fracaso más grande de la política exterior de Estados Unidos en el siglo XXI. Entonces, déjame, si me permites, Maybor, tocar algunos puntos específicos que dio el almirante Fowler, pero antes que eso, sería bueno que escuchen un poco la apertura de cómo, cuando das testimonios ante el Congreso. Yo he dado como, no sé, unos 7 o 8 testimonios ante el Congreso. Normalmente te dan 5 minutos para dar tus palabras iniciales. Y tienes que ser a veces son un poco estricto con el tiempo. Entonces tienes que escoger bien tus palabras, porque a veces esos 5 minutos pueden ser los únicos 5 minutos que vas a tener a hablar, dependiendo de las preguntas de los congresistas. A veces los congresistas no quieren hacer tantas preguntas, quieren hacer comentarios, entonces comen el tiempo. Pero esos 5 minutos son suyos como testigo y tienes que utilizar muy bien. Le vamos a mostrar un fragmento de lo que dijo almirante Fowler ante el Senado de Estados Unidos,
pero va a ser subtitulado. Obviamente él dio su testimonio en inglés, va a ser subtitulado, pero después lo conversamos un poco de lo que dice. Así es, adelante con el video. Man. Now more than ever, I feel a sense of urgency about the global threats we face here in our neighborhood, this region of our home. This neighborhood is our home. It's a shared neighborhood. It's a hemisphere which is of vital national interest to the United States. Two of the most significant threats we face are China and transnational criminal organizations. The Chinese Communist Party, with its insidious and corrupt influence, seeks regional and global economic dominance and its own version of a rules-based international order. Our strategic competition with China is global, not just in the Taiwan Strait or the South China Sea. China is quickly growing its influence here in our hemisphere, working on over 40 port deals, dishing out significant loans for political and economic influence, pushing for IT structure, and engaging in predatory practices like illegal, unregulated, and unreported fishing. We have seen many of these tactics in Asia and Africa, and we can't let them prevail here in our neighborhood. Transnational criminal organizations pose a direct threat to our national security. They traffic in arms, humans, drugs, and they claim tens of thousands of lives in America every year. Interesante el planteamiento del almirante Fowler. Joseph, pareciera que está muy claro el tema del Partido Comunista Chino, el tema de las amenazas sobre el hemisferio occidental y particularmente hace referencia a lo que son el lado de la frontera. ¿Puedes explicar ese tema, por favor? Sí, mira, el almirante, más que todo en su testimonio escrito, él describe el ambiente de amenazas e inseguridad que hay en América Latina con algo que ellos terminan, o Comando Sur lo ha puesto el término, el círculo vicioso de amenazas. ¿Y a qué se refiere del círculo vicioso de amenazas? Son 3 categorías de amenazas que ellos han analizado en la región. El primero lo llaman, y lo voy a decir en inglés primero porque el apodo estas siglas, perdón, no siempre queda igual cuando lo dices en español, pero lo vamos a traducir. El primero es external state actors, que son actores extrarregionales, o sea, principalmente Rusia, China e Irán. Y en el testimonio él da amplia amplia información sobre qué está haciendo esos 3 países en América Latina y cómo eso está afectando los intereses, no solo de Estados Unidos, pero de todo el vecindario, todo el hemisferio occidental. Y ojo, mayormente se ha hablado de China en varios de estos testimonios en años anteriores. También se habló de Rusia, pero muy pocas veces se menciona Irán. Por mucho tiempo se excluyó Irán de estos testimonios porque lo miraron como una cosa menor de cierta forma. Eso está cambiando obviamente con lo de Venezuela y otras cosas, pero en este testimonio da amplio espacio sobre Irán. O sea, habla sobre la presencia de Irán y hasta dice que Irán podría estar creciendo en América Latina gracias a la ayuda del régimen de Maduro en Venezuela. Esos actores extrarregionales, o lo que se dice en inglés, external state actors. La otra categoría, la segunda categoría que dice, son en inglés malign regional actors, o actores malignos regionales, y a eso se refiere a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Obviamente en el doctrina o en la perspectiva del Comando Sur, ellos están hablando específicamente de esos 3 países porque viene también de la óptica del gobierno anterior cuando hicieron lo que dijo el embajador Bolton, el troika de tiranía de esos 3 países. Yo creo que hoy en día tú y yo, Maybor, podríamos agregar algunos países más a esa lista, particularmente Bolivia. Pero bueno, en ese aspecto vienen esos 3 países como la extensión de esos actores extrarregionales que son malignos porque no están trabajando dentro los espacios de cooperación para mejorar la seguridad en el vecindario, en el hemisferio. Más bien están destabilizando y empujando más inseguridad en la región. Y por último, habla de grupos de crimen organizado transnacional, o en inglés lo que se dice TCOs. Ahí él pone énfasis en la FARC, en los disidentes de la FARC que están en Venezuela, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia,
Hezbollah y las carteles de droga de México, ¿no? Aunque México no pertenece a Comando Sur, pero su colega estaba ahí de Comando Norte y él presenta también esos temas porque todo se mezcla para las mismas tipos de amenazas. Entonces, esos tres actores extrarregionales, actores malignos regionales y grupos de crimen organizado transnacional son ese círculo vicioso de amenazas. Entonces, eso me suena tal vez básico para algunos, porque cuando los explicamos, le dicen, bueno, obviamente sabemos que esto es así, los que viven en América Latina entienden que es así, pero tienen que entender que los políticos del Senado, los senadores, no entienden esto y lo tienes que dibujar de una forma muy organizada, que tiene un concepto muy académico y que algo que suena como podía ser sentido común, porque así entra en la conciencia de los senadores y ellos pueden reaccionar. Él da mucha data en el testimonio, habla del crecimiento económico de China y cómo ellos han podido usar su economía para poder endeudar a países y después usar esos países para ganar más espacios y territorios. Habla del incremento de presencia naval de Rusia. O sea, esto es un dato que yo no sabía, pero desde 2008 hasta 2014, Rusia tenía 5, ejercicios navales de buques que llegaron a América Latina. O sea, 5 buques en más o menos como unos 7 años, más o menos 6 años, de 2008 a 2014. De 2015 a 2020, estos últimos 5 años, ha duplicado eso, llegando a 11, más que duplicado, llegando a 11 viajes de buques de la Armada de Rusia a América Latina, mayormente yendo a Venezuela y a Nicaragua. Y otro dato que mencionó en el informe es el crecimiento de Rusia en el ámbito de espacio informático, en redes sociales y en sus cadenas de español. Dice que Rusia, después de sus comunicaciones en ruso, hasta más que inglés, está enfocado en español, en lanzar campañas de desinformación en español. Por cierto, sus cuentas de redes sociales, Twitter, Facebook, todo eso, ha crecido de 7 millones a 18 millones solamente en un año, el año anterior. Entonces, muchos datos, está lleno de cosas y aunque en la audiencia presencial no habla tanto de Irán, yo creo que he escuchado a Almirante Fowler hablar mucho de Irán en otros momentos. Más bien, les gustaría mostrar un video donde, esto creo que si no me equivoco, era de mayo del año anterior, mayo de 2020, donde Almirante Fowler estaba hablando específicamente de Irán en el momento que Irán estaba enviando gasolina a Venezuela. Tal vez mostramos ese video. Así es, este video es cortesía de BPI. Ellos son los que están apoyando el área más grande de terrorismo, el Yemen, en el Líbano, en el Medio Oriente. Y también han apoyado ataques territoriales en este hemisferio. Nosotros estamos viendo ese trabajo cada día. Él está viendo ese trabajo cada día. Esta frase es importante porque ellos no paran, Joseph. Hemos visto los grandes movimientos que se están haciendo en toda la región y particularmente siempre nos referimos al caso de Venezuela, que creo que es particularmente estudiado por el Comando Sur, así como también lo del área de la Triple Frontera. Sí, mira, Venezuela también fue mencionado con mucha atención, menciona la crisis migratoria, la crisis humanitaria, habla de la vinculación de Maduro con narcotráfico, de la vinculación de Maduro con grupos terroristas, da toda esta información. Me olvidé un dato también que me pareció interesante y no sabía. Hay algo en inglés que se llama ISR, que es inteligencia, vigilancia, que es surveillance en inglés, y reconocimiento. Eso es una línea de autorización y presupuesto dentro de Defensa de Estados Unidos que se encarga a dar toda la capacidad a las diferentes unidades militares en cómo hacer inteligencia en el área aeroespacial.
los drones, los aviones no tripulados, los satélites, las comunicaciones, todo eso, lo que se conoce, ¿no? Inteligencia técnica más que todo. Y el almirante Fowler dijo que Comando Sur reciba menos de 1% de los recursos de inteligencia técnica, vigilancia y reconocimiento de todo el Pentágono, de todo el Departamento de Defensa. Menos de 1%. Imagínate, América Latina tiene menos de 1% de lo que Estados Unidos está utilizando en colección de inteligencia técnica a nivel mundial. Entonces, él dice, claro, hay cosas que nos van a escapar. Hay cosas que no vamos a ver. Si los iraníes están mandando una cantidad de buques y están mandando una cantidad de aviones, no vamos a colectar todo porque por general no tenemos la capacidad y recursos para hacerlo. Uno a veces piensa que Estados Unidos está mirando todo. Y es cierto lo que dijiste, Maybor, lo están haciendo con los recursos que tienen cada día, pero eso no significa que tienen los recursos necesarios para el volumen de actividad que está pasando en la región. Y eso es un punto que creo que él quería dar énfasis, que estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos buscando formas nuevas y métodos nuevos para innovar y trabajar con nuestros aliados, pero a fin del día está pasando muchas cosas en la región. Y eso va a lo de Irán, porque Irán es uno de los menos visibles actores. Rusia se le puede ver, de cierta forma. Bueno, han mandado portaaviones, han mandado buques. China se ve en todo lado, porque China es un socio económico de casi toda América Latina, es el número 1 socioeconómico de Perú, Chile y Brasil. Pero Irán no se ve, porque a pesar de tener 11 embajadas en América Latina, sus operaciones son muy clandestinas, son muy encubiertas. Ellos se cubren con mezquitas o centros islámicos o centros académicos, en algunos casos periodistas, camarógrafos, o sea, se ocultan dentro de la sociedad y casi no se los ve. La embajada parece ser muy callado, pero son muy activos y son excelentes en lo que es inteligencia humana, en la habilidad de utilizar las redes para poder agarrar y colectar más información. Lo que están viendo en los videos es claramente una de las cosas más estratégicas que se enfoca en Irán, que es su programa de misiles. Y esto es algo importante para América Latina, porque muchos hablan del programa nuclear, ¿no? Y el programa nuclear obviamente es algo que es problemático, es algo que nos preocupa, pero el potencia nuclear es lo que Irán quiere ser. Lo que Irán ya es la potencia más grande de Medio Oriente en el ámbito de misiles balísticos y cruceros. Y ese programa está creciendo. Lo que a veces no nos damos cuenta es que mientras ese programa crece, y como tus hijos, ¿no? Mientras tus hijos crecen, les tienes que dar más comida. Entonces, mientras el programa de misiles iraníes crece, esa comida está viniendo mucho de África y América Latina. Entonces, Irán está en América Latina, entre otros propósitos, porque está buscando los recursos, está buscando metales, está buscando minerales, está buscando tecnología y está buscando partes, cosas que ya están prohibidos por sanciones no solo de Estados Unidos, pero de varios países, incluso en Naciones Unidas, pero cosas también que ellos están negociando para levantar, para que puedan entrar a América Latina con más fuerza. Y eso es el propósito de su presencia en Venezuela. Joseph, uno de los temas que ha sido prácticamente discutido en los últimos meses es la posibilidad de que Venezuela adquiera estos misiles. Se dijo al principio que se utilizaba como una especie de narrativa para incrementar la propaganda y así ponerle un poco más de fuego a lo que es la discusión política. Pero posteriormente el mismo presidente Duque de Colombia dio una información, recordamos también al que era el representante del gobierno del expresidente Donald Trump para Venezuela, Elio Abrams, que también se refirió a este tema de los misiles. Y luego vino como un silencio que realmente la gente no sabe qué fue lo que ocurrió allí, ¿no? Sí, mira, yo creo que debemos mostrar el video, porque eso yo creo que es importante escucharlo, lo que dice Duque, y más interesante también cómo responde Maduro, y después yo voy a comentar sobre eso. Adelante. A través de Irán. La información que hay es que todavía no han llegado, pero hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que trabajan con nosotros
donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. La información que hay es que todavía no han llegado. ¿No han llegado? Mira, eso es controversial porque depende cómo defines dos cosas. Es cómo defines misil, o sea, ¿te refieres componente de un misil o te refieres a un misil completo? Eso es algo técnico, lo vamos a tocar enseguida. Y también te tienes que referir a el sentido de si son operacional, ¿no? Porque sí han llegado componentes, sí han llegado tecnologías, sí han llegado técnicos, pero lo que no sabemos es que si hay un misil operacional del carácter o calidad de lo que es los misiles que tiene Irán en su país, en Venezuela. Eso no lo sabemos, pero voy a tocar eso. Pero lo interesante de ese video, y me acuerdo cuando pasó en agosto del año pasado, porque me llegaron 20,000 llamadas después de que lo dijo, y lo dijo más bien en una conferencia en Argentina, una conferencia virtual en Argentina, y empezó a hablar de las amenazas que está enfrentando Colombia desde Venezuela, y mencionó Irán, y después dio ese bombazo en realidad, y soltó esa información que tiene el gobierno de Colombia. Y eso cuadraba con lo que nosotros estamos mirando, pero no al sentido de decir que había un documento o había digamos, algo escrito, un contrato entre Venezuela e Irán para poder adquirir estos misiles. Pero había proyectos de carácter militar entre los dos países que tenían componentes que están vinculados. Componentes, cuando digo componentes me refiero a empresas que están vinculados a los equipos técnicos de Irán que manejan el tema de misiles. Entonces, eso lo voy a describir entre poco, pero me causó interesante porque justo después que dice eso Duque en Colombia, como es normal, Maduro responde, pero responde de su forma más sarcástica posible, porque pienso que a veces cuando él reacciona así sarcástico es porque está ocultando algo, y yo creo que sería bueno que vean el video. Duque, ¿no? Denunciando que nosotros que compramos unos misiles en Irán. Yo les voy a decir algo, pero se los voy a decir aquí en esta reunión privada, secreta, que no se sepa. ¿Me guardan el secreto? Levanten la mano los que me van a guardar el secreto. De verdad que esta idea de Iván Duque no está mala. No se me había ocurrido. No se nos había ocurrido, padrino. Qué buena idea hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance, y si están nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar buenas baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea, terrestre, misilística de Venezuela. No es mala idea, Iván Duque. No lo habíamos pensado. De verdad, cuando yo escuché a Iván Duque dije, Dios mío, ¿y por qué no habíamos pensado eso? Si Irán tiene tremenda tecnología. Definitivamente, Joseph, es una práctica de venezolanos de ese calibre. Uno sabe que él es venezolano, no. Pero cuando uno escucha a Nicolás Maduro tratando de sorprender, definitivamente pareciera que están mintiendo. Claro, es pura propaganda, obviamente es pura propaganda, y estamos ya acostumbrados a este tipo de propaganda. Mayormente lo hace Diosdado Cabello, ¿no? Porque tiene ese programa de televisión y siempre está haciendo chistes y bromas. Pero es interesante mirarlo porque si lo analizas bien, en el programa de Diosdado Cabello, ¿cómo se llama? Mazo Dando, creo que se llama ese programa. Cuando se analizas bien, se puede dar hasta códigos que él utilice su programa para, de cierta forma, dar órdenes y de cierta forma montar campañas de desinformación. En este caso, yo creo que era muy preparado lo que estaba diciendo Maduro porque seguramente analizaron lo que dijo el presidente Duque y decidieron responder de esta forma. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque Venezuela ya sabía bien que esta información estaba en las manos de la inteligencia colombiana. Porque la inteligencia iraní, la inteligencia cubana, la inteligencia rusa, todos están en Bogotá, todos están vigilando eso y ellos obviamente
van a saber este tipo de cosas, porque no era un secreto entre voces, digamos, en Colombia, que estaban mirando este ámbito. Entonces, Maduro ya sabe esto. Entonces, este tipo de retórica lo tiene preparado desde mucho antes, porque lo único que tal vez no va a saber es cuándo lo va a decir el presidente, o si es que y en dónde lo va a decir. Pero por mucho tiempo, y pues esto es en el año pasado, 2020, por mucho tiempo, Irán ha estado legitimizando su presencia en Venezuela mediante envíos de energía y de comida, o sea, mandando combustible y mandando comida. Pero la razón que Irán decidió hacer eso en 2020 era porque tenía marcado en el calendario una fecha importante. Esa fecha es el 18 de octubre de 2020. Desde 2015, Irán tenía marcado esa fecha en el calendario porque esa es la fecha, según el acuerdo nuclear, el famoso acuerdo nuclear, que se iba a levantar las sanciones internacionales puestos por las Naciones Unidas. Hay una fuerte sanción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se llama Resolución 1747, que ha puesto un embargo de armas sobre Irán en el año 2007. Ese embargo de armas es casualmente el momento que Irán decide entrar con más fuerza de forma militar a Venezuela y América Latina, porque cuando fueron prohibidos de adquirir esa comida que estamos hablando para su programa de misiles, ellos vieron una oportunidad con Venezuela para entrar en América Latina con más fuerza. Entonces, cuando negociaron su acuerdo nuclear en 2015 con Europa y Estados Unidos, esa fecha ya fue cuadrado, 18 de octubre de 2020. Entonces, por eso que en 2020 Irán decide empezar a aumentar y visibilizar su presencia en Venezuela. Y esto pasa mucho tiempo antes que Duque da esa declaración en agosto. Esto pasó en marzo, en abril, en mayo, en junio. Bueno, todos nos sacaremos los combustibles. Más bien creo que lo hemos hablado en Sin Filtros en episodios anteriores. Entonces, Maduro llega ahí y él piensa que después del 18 de octubre de 2020, Irán va a poder entrar en un acuerdo de defensa de carácter militar con Venezuela porque ya no va a estar prohibido en su exportación y venta y compra de armas. Entonces, él da este show, más o menos, propaganda que dio para decir, bueno, Duque, si tú lo dices, Duque, mejor lo hacemos. Cuando sabía bien que eso ya estaba bien cocinado, bien preparado y montado. Las primeras empresas iraníes que están vinculadas a su programa de misiles empezaron a llegar en Venezuela en 2006. Tal vez algunos antes, pero lo que hemos vinculado con documento, con contrato, es desde 2006. Te doy un buen ejemplo. Hay una empresa que se llama Parchin Chemical Industries, la industria de químicas en Parchin. Parchin es la ciudad en Irán donde hay un base militar, lo que se llama el Parchin Military Complex. Ese es específicamente el base militar que Irán dijo a la comunidad internacional, los europeos y estadounidenses, que no pueden entrar a inspeccionar o verificar si tiene algo más en su programa nuclear. O sea, esa es parte de las cosas que están prohibidos para los inspectores entrar a mirar en Irán, que no tiene ningún sentido. O sea, he dicho esto en muchas entrevistas, pero es equivalente a que la policía sospecha que yo tengo drogas en mi casa y yo le digo, bueno, antes que vengas a mi casa me tienes que mandar una carta con 2 semanas de anticipación y cuando llegas a mi casa puedes revisar toda mi casa menos mi cuarto. O sea, no puedes entrar a mi cuarto. Eso es prohibido. Entonces, ese es más o menos el criterio que Irán estaba imponiendo a la comunidad internacional sobre su programa nuclear y por lo tanto, era uno de los base militar Parchin. Bueno, esa empresa Parchin Chemical Industries en 2006 entra a Venezuela, en Morón, Venezuela, a empezar a trabajar en el ámbito de petroquímica con Pequiven en Venezuela. Entonces, esto es un ejemplo nomás. Hay muchos otros donde se empiezan a mostrar los inicios de lo que se llama la Guardia Revolucionaria o la Fuerza Quds, empezando a aumentar su presencia en Venezuela, justo en el momento que Irán empezó a ser aislado más de la comunidad internacional. Y un tema más con eso, la red que Irán tiene en Sudamérica, en América Latina, es una red de cierta forma circular, especialmente en Sudamérica. Si miras el mapa de Sudamérica y pones un punto en Venezuela,
otro punto en Bolivia, otro punto en la frontera de Chile, Perú y Bolivia, o sea, prácticamente por Iquique, Arica y Tacna en Perú, en Chile, y otro punto en Ecuador. Te das un círculo de cómo trabaja la proliferación y procurar y adquirir estas materias primas y tecnologías y materiales para el programa de misiles de Irán. O sea, ellos montaron una red. Esa red consiste de empresas de fachada, empresas de cobertura, de grupos no estatales, de traficantes de oro y de otros minerales, y también trabajó con la protección de ciertos gobiernos. Eso fue en su momento, obviamente, el gobierno de Chávez y después Maduro, también el gobierno de Evo Morales en su momento en Bolivia, y también el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Y ese círculo, esa red de proliferación que Irán ha montado en América Latina está todavía activa. Es más bien, está más activa hoy que antes. Joseph, cuando uno habla de los programas que tiene Irán, tanto en América Latina como para Europa, y sin olvidar el tema de Israel y del Medio Oriente, uno se pregunta por la política de los Estados Unidos, por la política de Joe Biden. Él ha señalado que va a regresar al acuerdo nuclear que se abandonó durante la presidencia de Donald Trump. ¿Cuál crees tú que son esos elementos que se están midiendo? Porque si tenemos claro, el comandante Faller, el almirante Faller, tiene claro el panorama. Y hay otros miembros del gobierno que también, al parecer, tienen el panorama claro. ¿Qué crees que es lo que está pasando allí? ¿Por qué volver al programa nuclear? Bueno, hay una diferencia entre política de Estado y política de la Casa Blanca en muchos aspectos. Eso siempre pasa con cualquier nuevo gobierno. Entra un nuevo gobierno, ellos revisan la política de Estado, a veces no va con su política de prioridad de su partido o de su propia posición sobre estos temas. Entonces empiezan a cuadrar las cosas. Más bien, doy un ejemplo. Hemos visto esto justo esta semana. No sé si vieron un informe que salió por la Oficina de Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Es una agencia que maneja coordina todos los 17 agencias de inteligencia en la comunidad. En inglés se llama DNI. Sacaron un informe hablando de las elecciones de noviembre de 2020. Y según este informe, dice que China no ha hecho nada para interferir en las elecciones de noviembre de 2020, pero Rusia sí, Irán sí, y hasta da una mención de Cuba y Venezuela que intentaron tal vez un poco, pero no con tanto éxito como Irán y Rusia. Entonces da este informe, pero lo curioso de este informe es si vas, creo que fue 2 meses o si no ahora 3 meses atrás, en diciembre de 2020, esa misma agencia, que esa agencia no es una agencia de política de Estado porque está muy vinculado a la Casa Blanca, porque es para coordinar lo que es de las diferentes agencias. Entonces ellos reciben información de todas las agencias de Estados Unidos. Entonces, en diciembre de 2020, esa misma oficina, esa misma agencia, saca un informe parecido bajo otro director unos meses atrás y dice completamente lo opuesto. Dice que China sí intentó interferir en las elecciones de noviembre de 2020. Entonces, eso te demuestra un poco cuál es la diferencia política de Estado y político de la Casa Blanca, porque claramente no creo que haya una diferencia, no creo que nada cambió en la inteligencia drásticamente para que la política de Estado cambie de diciembre a marzo. Lo que cambió es la política de la Casa Blanca. Obviamente en diciembre era el director Ratcliffe, era bajo el presidente Trump, ahora estamos con el presidente Biden y obviamente tienen una posición distinta sobre China que tuvieron en ese momento. Es más, en el informe que salió esta semana, dice que China no, lo que dice de China es que China pensó en tal vez hacerlo, pero no actuó. O sea, dice que lo pensó, pero no hizo nada. Pero hay algo donde dan una declaración en el mismo informe
donde lo llaman una análisis minoría de la comunidad. O sea, un análisis de la comunidad, pero que no es la mayoría, no es el consenso, es la minoría. Y dice que hay algunos en la comunidad de inteligencia que piensan que China sí actuó, ¿no? Hasta el mismo informe muestra que no están 100% consenso en este tema. Entonces, eso va a tu pregunta sobre Irán. Lo mismo pasa con Irán. Política de Estado de Estados Unidos es mirar a Irán como un adversario de nuestro país y como un país que aporta terrorismo y que ha construido una estabilización mayor en el Medio Oriente. Pero donde no hay consenso, y esto te lo digo por mucha experiencia, donde no hay consenso en la comunidad de inteligencia es qué está haciendo Irán en América Latina. No hay consenso de la volumen, la cantidad de actividad que está haciendo Irán en América Latina y menos de su propósito, por qué está en América Latina. Y esto ha sido un debate por ya más que 10 años en la comunidad de inteligencia. Entonces, si digamos, en un momento sacan un informe público sobre el tema, yo creo que vamos a ver lo mismo, un desbalance de ciertos sectores de la comunidad pensando que Irán está haciendo un poco más de lo que se parece o sepa, y otros que lo van a negar y decir que no, yo no creo que Irán es muy serio en América Latina. Ahora, yo no pertenezco al gobierno de Estados Unidos, yo les puedo dar el análisis de mis propios estudios, de mi equipo, de mi centro. Yo te digo, con 10 años estudiando el tema, Irán es demasiadamente activa en América Latina. Es más, yo digo que después del Medio Oriente, después de Siria, después de Yemen, después de Irak, después del Medio Oriente, que es su vecindario de Irán, el próximo región de prioridad de interés para Irán es América Latina. Porque cada vez que se aprieta más a Irán con sanciones y presión económica, más van a América Latina. Eso te demuestra el nivel de prioridad que tienen sobre la región. Pero llama mucho la atención que en ese informe se haga una mención que tanto Rusia como Irán estaban interfiriendo para ayudar al expresidente Donald Trump y que China no. Y en la anterior oportunidad, pues se ha señalado que hay algunas vinculaciones de China con el Partido Demócrata. Entonces, cuando se leen estos informes tan dispares, a uno le viene la pregunta de si es que se está generando una especie de escenario para evitar que se vea la realidad o, en todo caso, se está creando un enemigo en esos tres países que, al considerar todo lo que tú has dicho y todo lo que hemos conversado con varios expertos en inteligencia, son los tres enemigos de los Estados Unidos. Pero en este informe se suaviza China y se le pone peso a Irán. El informe dice que Rusia prefiere que Trump se mantiene en Casa Blanca y Irán prefería de Biden, ¿no? Eso es lo que dice el informe, y que China no tenía preferencia. Más o menos lo que dice el informe. Hay dos cosas erradas, en mi opinión, sobre eso. Uno es, yo no pienso que Irán, Rusia, China les importa realmente quién es presidente. Obviamente, tal vez van a tener su preferencia a voces cerradas diplomáticamente, o sea, en forma de con quién pueden tener más acceso, con quién pueden tener mejor relación, o con quién pueden abusar una relación, o con quién pueden manipular más fácil. Eso obviamente lo van a pensar. Pero ellos están dedicados no solamente a atacar a un presidente, están dedicados a debilitar y atacar el país y las instituciones. Entonces, lo que Rusia, Irán y China quieren hacer es poner una duda sobre el proceso electoral de Estados Unidos, poner una desconfianza del pueblo estadounidense de sus instituciones, poner una separación entre la sociedad y el Estado. Entonces, eso es el interés de los tres. Entonces, yo creo que este informe, pensando que Rusia va a preferir esto, Irán va a preferir lo otro, es un poco entrando en una conversación partidaria que no creo que es el propósito de sistemas. Ahora, las redes sociales puede ser que da esa digamos, indicación. Pero claramente yo pienso que puede haber escenarios hasta donde se dividen. O sea, Irán decide, bueno, y nosotros vamos a dedicarnos a atacar a Donald Trump, ¿no? Rusia dice, nosotros vamos a dedicarnos a atacar a Biden. Porque si atacas los dos candidatos, de cierta forma vas bajando el prestigio del país por completo. Entonces, ellos dos, aunque están, entre comillas, atacando diferentes candidatos, en realidad lo que están buscando es caer el sistema total. Entonces, yo creo que ese es el primer error que de cierta forma la comunidad de inteligencia estadounidense tiene que empezar a mejorar. El segundo, me parece,
es que hablando de Rusia, China e Irán hoy en día, en 2021, es hablar de lo mismo. O sea, decir que Rusia interfirió, pero China no, pero Irán sí, pero, es hablar como si estos países no se hablan entre ellos. Es hablar como si no hay una alianza ya muy evidente entre estos países. Hace 2 semanas, o tal vez 3 semanas ya, más o menos a mitad de febrero, Rusia, Irán y posiblemente China, no estoy seguro, pero Rusia e Irán hicieron ejercicios navales conjuntos en el Mar de India. La segunda vez que lo hacen, porque la primera vez fue en diciembre de 2019 en el Golfo de Omán. Hace 2 meses atrás, en enero de este año, Rusia y China hicieron patrullajes en el aire, aéreos de su fuerza aérea, conjuntos sobre Corea del Sur. Entonces, tú me vas a decir, si están haciendo operaciones conjuntas a nivel militar, y yo, y Almirante Farah lo dice en su testimonio, para hacer operaciones conjuntos militar hay que entrar en confianza con con otras fuerzas armadas. O sea, si Estados Unidos hace una operación conjunta con Colombia, como lo hemos hecho, hay una formación y un nivel de confianza entre nuestras fuerzas para llegar a ser efectivo esa operación. Y tú me vas a decir que Rusia y China, que están haciendo vuelos juntos, Rusia e Irán, que están haciendo portaaviones juntos, y que los 3 países que están compartiendo inteligencia van a tener completamente políticas separadas diferentes sobre Estados Unidos y sus elecciones. Yo creo que falta, de cierta forma, mirar esto como una alianza en vez de mirarlo como países independientes que cada uno tiene su propia política y prioridad. Obviamente van a tener diferencias, pero hoy en día se ve más similitudes que diferencias, y eso es algo que creo que no fue reflejado en este informe último que salió la agencia de inteligencia.